Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a una nueva charla de análisis y recomendaciones. La idea es, bueno, analizar un poco lo que pasó estos días movidos. Primero hablando un poquito de afuera, como hacemos siempre, y después ya centrándonos en Argentina. Bien, esto, como comentamos siempre, vamos a ver un poquito sobre la curva de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero antes me quiero detener a hablar un poco de qué pasó con el dólar en el mundo en el último mes, incluso diría en la última semana o semana y media. Yo acá lo que les pongo es en el gráfico de la izquierda, con gráfico de velas, es el dólar index, ¿sí? El índice que se usa para seguir el dólar, y en violeta lo que es la tasa de 10 años del bono del tesoro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que desde mediados de abril aproximadamente a hoy hubo una suba muy fuerte en el dólar index, es decir, tuvimos una apreciación muy importante en el dólar, aproximadamente un 5%. Y esto, bueno, generó gran parte de los problemas que tuvimos nosotros y que han tenido todos los emergentes. Más allá de que Argentina ha sido dentro de los emergentes el que peor la ha pasado, hay que mencionar que muchos otros como Turquía, Malasia, etcétera, tuvieron también bastantes complicaciones con su moneda y, en fin, países que son típicos del carry también sufrieron salidas de dólares como pasó acá en Argentina. Que bueno, el tema de Argentina se vio obviamente amplificado por todo lo que es renta financiera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar más de eso adelante. Como les decía, acá lo que tenemos es, lo que se puede observar bien es esta relación que hay entre el dólar y la tasa del bono a 10 años, donde lo que se veía era una cierta relación inversa hasta, como les decía, mediados de abril más o menos. Porque estaba ocurriendo algo raro en el mundo, que es que veíamos un dólar que se estaba depreciando con una tasa de 10 años que estaba subiendo. Normalmente cuando uno mira los libros de financieros o de economía, cuando un país sube las tasas tiende a apreciarse su moneda. Bueno, esto no estaba ocurriendo, principalmente, bueno, pasaba que había mucha gente, muchos fondos, mejor dicho, desarmando alguna posición en lo que eran bonos de Estados Unidos. Recordemos que la Fed está desarmando todo lo que fue el quantitative easing, entonces eso llevó a que, bueno, algunos se salieran de bonos americanos y por eso estábamos viendo también esa depreciación en el dólar. Ahora bien, cuando la tasa llegó al 3%, que era el que todos tenían, si pasa al 3%, bueno, ahí puede ocurrir algo, vimos una fuerte apreciación del dólar, ¿sí? Y de hecho eso hizo que, digamos, esa apreciación generó justamente que la tasa que había llegado a ser 3,03 aproximadamente bajara de nuevo al 2,90, es decir, hubo nuevamente entrada de fondos a Estados Unidos y compra de bonos. Acá a la derecha lo que les pongo es lo que vemos siempre, ¿no? Las probabilidades de suba para los próximos meses. Tenemos reunión ahora en junio, mediados de junio, donde hay prácticamente priceada en un 100%, o sea, el mercado descuenta totalmente una suba de tasas al 2%. Y después ya tenemos en septiembre la otra suba que está tomando cada vez más fuerza, cada vez hay más, el mercado lo ve más probable, ya con un 74%. Y en diciembre, que bueno, recordemos que la Fed había dicho que iba a subir 3 veces la tasa en el año y el mercado nunca le terminó de creer, vio más, siempre estuvo viendo más un 4 que un 3, y eso se observa todavía acá en diciembre, donde podría incluso haber con un 41%, si no lo veo mal, una tasa en 2,50. Obviamente esto, bueno, puede llegar a generar algún inconveniente, como venimos comentando. Acá tenemos, bueno, a la izquierda en rojo tenemos la curva del tesoro de hoy en día. Y bueno, yo pongo acá en verde y en noviembre algunos escenarios que se podrían llegar a dar con esta suba de tasas, ¿no? que estamos viendo, si no reacciona a lo que es el tramo largo, ¿sí? O sea, si el tramo largo acompaña a la suba, no vamos a tener problemas y ese aplanamiento no va a ocurrir. Pero de momento, bueno, desde bastante tiempo lo que se observa es una chicken de los spreads, ¿no? Entre los distintos bonos cortos y la tasa de 10 años. Recordemos, bueno, estos son los gráficos que les muestro siempre, cómo está el spread. El spread entre 1 y 10 años todavía no alcanzó los mínimos que llegó a tener en enero, pero sí ya lo que es 3 años y 5 años, fíjense que rompieron esos mínimos, lo cual nos está dando una idea que tenemos una curva mucho más aplanada en el tramo largo y en el tramo corto, que todavía se resiste un poco, pero que si continúa la suba de tasas no va a tardar en acercarse. Y a la izquierda les pongo también, acá falta el último dato porque esto está hecho hasta principios de abril, pero hubo un desarme más
Y lo que se observa a la izquierda, ¿no? Perdón que no aclaré, donde tenemos los treasuries en manos de la Fed. Lo que se ha observado es que ese desarme por parte de treasuries que están en manos de la Fed está acelerando, ¿sí? Está haciendo cada vez en montos por lo general un poco más elevados. Por lo tanto, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta porque, como les decía, eso va a presionar a la suba de tasas también a lo largo de la curva. Después, bueno, comentar un poco lo que es los balances afuera en Estados Unidos se están viendo excelentes. La realidad es que prácticamente todos están rompiendo las estimaciones que había. Yo acá le pongo algunos de los más tradicionales, ¿no? Apple, Amazon, Caterpillar, etcétera. Es decir, en gran parte de esto, bueno, tiene un poco su efecto todo lo que fue la rebaja de impuestos de Trump, ¿no? Pero que se va a ir viendo a lo largo de todo el año, ¿no? Porque recordemos que la reforma se hizo a finales del año pasado y por lo tanto todo 2018 va a verse impactado por esa reforma si lo comparamos contra 2017. Por lo tanto, las perspectivas de momento son que vamos a seguir viendo balances buenos en Estados Unidos. Y un dato que quiero decir, yo acá pongo el detalle de Apple, que hoy en día Apple tiene aproximadamente unos 260 mil millones de dólares en efectivos o invertidos a corto plazo. Es decir, estamos hablando más o menos la mitad del PBI de Argentina. Que es, a ver, ¿por qué es importante? ¿No? Esto no se ve solo en Apple, sino que se ve en todas las empresas, bueno, no en todas, pero por lo menos las que han atravesado con cierta dificultad crisis anteriores como es 2008 o como fue las .com, han aprendido la lección y muchas han ido acumulando mucho efectivo, que bueno, puede llegar a ser una suerte de colchón si vemos este aplanamiento, si se termina de dar este aplanamiento en la curva que estamos planteando. Por lo tanto, bueno, eso es bueno porque permitiría a las empresas tener mucha más flexibilidad y no verse tan afectadas como en situaciones anteriores. Yendo a lo que es Argentina, lo primero que quiero hablar es un poco, bueno, el tema FMI, ¿no? Lo que todos escuchamos ayer, que nos tomó a la mayoría por sorpresa. Primero, bueno, la realidad es que no hay muchos datos, ¿sí? A Duhovne cuando le preguntaron por datos, básicamente no aclaró nada porque dijo que todavía no se negoció nada específicamente. Él ya viajó ayer a la noche y hoy a las 3 de la tarde de la hora del este de Estados Unidos se reunía con el FMI, o sea, debe estar reunido en estos momentos, para, bueno, hacer los primeros avances con respecto a esta línea de crédito. Primero quiero aclarar eso, es una línea de crédito, ¿sí? No es que nos van a estar dando el monto que se dice que podrían ser 30 mil millones de dólares, pero la realidad es que va a depender del tipo de crédito que nos den. Yo acá pongo, por ejemplo, puede ser un Standby Agreement, puede ser un PLL o un FCL. Hay diferencias sutiles entre uno y el otro, pero la idea es que Argentina estaría recibiendo una línea de crédito por estos valores que, como les digo, no es un préstamo directo, es una línea de crédito. Es decir, Argentina no va a usar los 30 mil millones salvo que los necesite. O sea, es decir, va a usar lo que necesite. Y ahí es importante decir lo siguiente. Argentina se adelantó a todos estos temas cuando colocó la gran mayor parte de la deuda que necesitaba para este año para financiarse en enero y en algunos meses posteriores. Por lo tanto, eso le permitió cubrir gran parte de todas las necesidades de financiamiento que tiene para este año. De esta manera, lo que puede llegar a requerirle al FBI puede que no sea mucho, incluso si puede seguir renovando todo lo que son letras, que bueno, hoy tenemos una prueba importante porque hay letras en dólares que se renuevan, si puede renovar eso, es decir, lo que se dice rolear, gran parte de las necesidades de financiamiento las va a cubrir. Entonces, es probable que esta línea de crédito que obtengamos, Argentina tal vez ni siquiera la utilice. Pongo como ejemplo a México. México hace 8 años que tiene una línea de crédito abierta con el FMI, pero jamás la utilizó. ¿Por qué la tiene? Bueno, básicamente para dar seguridad a los inversores y mostrar que tiene un backup en el caso de que, bueno, si hay algún problema con mercados, ya sea emergente o a nivel global, tiene una salida que digamos, no va a tener no lo van a matar en un mercado de bonos y tiene que salir a colocar, etc. Por lo tanto, en principio, parecería que esa es la idea digamos, de esta línea de crédito. Les decía antes que hay 3 tipos de líneas de crédito que nos podrían dar. En su momento, ayer hablaban del crédito flexible, que es, digamos, el mejor que te podrían dar. Pero si uno se pone a leer los detalles, Argentina no calificaría dentro de los países que pueden llegar a tener ese tipo de financiamiento, porque básicamente piden un buen track record, que hoy en día no lo tenemos, y buenos números fiscales, que tampoco los tenemos.
Por lo tanto, yo me inclinaría más por alguno de los otros dos. Y un dato importante también es que la tasa se habla aproximadamente un 4%, puede ser un poquito más, que es una tasa, pensemos, bastante mejor que la que está consiguiendo hoy en día colocando. Por lo tanto, por el lado de la tasa, bueno, es un buen número. Yo acá lo que les pongo es el cronograma de pagos, porque bueno, también se ha hablado mucho, obviamente cuando uno cita al FMI, en todos lados empieza a hablar del 2001, etcétera. Y lo que quiero traer acá es el cronograma de pagos de vencimientos que tiene Argentina hoy en día de acá a los próximos años. Y lo que se observa es básicamente 2018, que una parte de esto ya se hizo porque hay bonos que ya se pagaron, que se vencieron, hay letras del Tesoro que también ya se han pagado. Es una concentración más o menos 26 mil millones de dólares que había que pagar de títulos públicos entre capital e intereses. Como les digo, una buena parte ya se ha ido pagando de eso. Letras del Tesoro, estamos hablando de 14 mil, pero eso, digamos, de momento no presenta un impedimento para el gobierno porque eso simplemente lo que hace es rolear, es decir, lo renueva. Y después, bueno, resaltan préstamos que hay hacia sectores del Estado o que le da el Banco Central, es decir, los adelantos transitorios, que bueno, eso al ser, digamos, un préstamo intrasector público digamos, no representa un problema porque el principal tema es con los privados, ¿no? Por lo tanto, lo que es, digamos, si uno limpia todas estas cosas, todos estos valores, estamos hablando de que la deuda privada con el exterior y con el local para 2019 y 2020 serían aproximadamente 10 mil millones de dólares cada año, que no es un monto que es una locura, digamos, que Argentina, si llegase a tener problemas, no podría obtener en el mercado. Por lo tanto, por el lado de lo que es el cronograma de pagos de deuda, no, digamos, la Argentina no presenta ninguna similitud con periodos anteriores donde estaba asfixiado. Por lo tanto, desde ese lado, digamos, hay más tranquilidad. Bien, después vamos a hablar también un poquito de lo que pasó con la tasa de política monetaria. Recordemos que después de bueno, varios días de volatilidad fue subiendo el Banco Central las tasas. Primero las llevó a 30, después a 33 y ahora finalmente a 40% la semana pasada. Es decir, más o menos 1.300 puntos básicos. Yo acá lo que les pongo es el comunicado de ayer del Banco Central, donde, bueno, ellos comparten lo que sería la visión que tienen, que de momento reafirman, bueno, la utilización del mecanismo de tasa de interés como instrumento para coordinar la política monetaria y un tipo de cambio flotante, si bien ha estado interviniendo bastante en el mercado, al principio, ahora ya no tanto, ellos ratifican la idea de, bueno, dejar un tipo de cambio que flote más de lo que lo estaba impidiendo. Últimamente no ha estado interviniendo en el mercado mayorista, es decir, en el spot, pero sí ha estado haciendo algunas operaciones a través de futuros, que eso es nuevo, no se hacía básicamente desde la época de Banoli, pero bueno, la diferencia es que en aquel entonces Banoli directamente operaba con implícitas negativas y hoy en día lo estamos haciendo con implícitas del 30 más por ciento. Después, un dato muy importante que hay que tener en cuenta es el punto 3, que ellos resaltan que cuando se calme el mercado, las tasas reales que van a tener que poner para hacer política monetaria van a tener que ser significativamente superiores a las de los últimos periodos, que es algo totalmente normal que se da en políticas de inflation targeting, ¿no? En el sentido de que cuando uno tiene dificultades para cumplir una meta o rompe las expectativas, tiene que hacer el doble esfuerzo para ganarse la confianza nuevamente que tenía antes. Por lo tanto, esto nos está dando la pauta que el 40% de la tasa de LEVAC va a ser algo transitorio que no debería durar mucho tiempo. Es más, es probable que solo haya una licitación de LEVAC con estas tasas. Si el mercado se tranquiliza, bueno, ya bajen, pero no las va a dejar en los valores que veíamos antes de 26%. Seguramente queden por arriba del 30%. Por ahí veamos tasas del 32%, o un poco más, un poco menos. Y bien, hablando de LEVAX, yo les pongo acá a la izquierda la curva de LEVAX, la comparación con lo que fue la licitación de abril, que parece que quedó muy, muy lejos en el tiempo y también en puntos básicos, ¿no? Fíjense la diferencia, estamos hablando de, bueno, una LEVAC que va a ser de 35 días al 42% rindiendo, y el resto de los tramos en valores muy similares, entre 40 y 42 han estado estos últimos días, contra, bueno, 26 y pico, 25 que veníamos viendo en las últimas licitaciones. ¿Qué va a pasar con las tasas? Lo que se piensa en el mercado es que las tasas han alcanzado un nivel en el cual ya va a ser muy difícil que suban mucho más. Es decir, estamos en un punto en el cual la sensibilidad del mercado a cambios en la tasa
no es la misma que cuando estaba en 26%, por supuesto. Entonces la idea es que, si bien el mercado parecería, por lo menos en el dólar, se ha tranquilizado con los distintos anuncios que se han dado, no requeriríamos de una LEVAC más elevada, y ya llevarla a valores más altos, bueno, puede tener un costo también bastante significativo en lo que es la actividad económica, ¿no? Por lo tanto, creo que no las vamos a ver mucho más arriba de lo que ya están hoy en día. Por lo tanto, puede ser una oportunidad para entrar en esta licitación. Yo lo que les pongo acá a la derecha es lo que es el dólar break-even, es decir, el dólar que anularía la ganancia de operar estas LEVACs con, bueno, las tasas que tenemos hoy en día. Fíjense, la referencia para la próxima licitación sería el vencimiento del 21 de junio, donde la tasa efectiva hoy está dando casi 5%. Entonces estamos hablando de un dólar break-even de 23.70, 23.80, tomando el dólar de... Este es el dólar mayorista de hoy al mediodía, que era 22.60 más o menos. Y bueno, también, dado esto que decimos, que si se logra tranquilizar el mercado de cambios, estas tasas deberíamos verlas bajar rápidamente. También puede llegar a ser una situación en la cual, si uno está dispuesto a alargar un poco los plazos, también se puede llevar una buena tasa del 40% casi. Bueno, acá yo les traigo algunas reacciones que hemos visto en el exterior sobre el despertar del Banco Central. Esto igualmente son todas capturas de la semana pasada, en realidad, es decir, antes de lo que fueran los anuncios de Duhovne el viernes, más, bueno, lo que pasó con el FMI. Entonces, lo que les pongo acá básicamente es informes que muchos bancos han sacado, informes, Morgan Stanley, JP Morgan, Merrill Lynch, bancos de Europa también, etcétera, diciendo que veían bien el reaccionar del Banco Central, e incluso algunos, como yo les pongo acá un tweet de Mark Yusko, que maneja un fondo que es el que ven acá a la derecha, Owl Creek Argentina, que, bueno, también habló de que ven con buenos ojos volver a entrar al mercado argentino después de salirse en diciembre. Y lo que les pongo acá, si ven bien, es una entrada que ha habido de fondeo en este fondo que manejan, ya cuando fue la reacción del Banco Central. Pero si uno mira, en los últimos años también han habido fondos como, por ejemplo, Bienville, un par más que ahora no me acuerdo cuáles eran, que han estado fondeando los distintos fondos que tienen específicamente de Argentina. Sin embargo, bueno, obviamente también hay algunos que tienen sus dudas. Aún esto es un informe, si bien tiene una semana ya, es de Bank of America, donde ellos ven a un peso débil todavía. Bueno, fíjense, esto era a pesar del último high que se había visto, que ya era hace una semana, es decir, antes todavía llegar al 40%, si no recuerdo mal. Ellos básicamente, bueno, hablan de ver aproximadamente en el segundo semestre, tienen sus dudas de que la inflación llegue a bajar fuerte, como se dice, y por lo tanto, bueno, ver un peso más débil, no más débil, pero sino no tan fuerte o no tan estable como uno espera. Acá yo pongo, es clave quedar abajo del 20%, esto ya era, creo que por ahí ya queda incluso desactualizado. Yo creo que para los bancos afuera, fondos, etcétera, es clave mostrar obviamente un descenso brusco en la inflación, pero que quede abajo del 20% ya parece difícil. Abajo de lo que fue el año pasado, digamos, sería un rotundo fracaso que la inflación quede por encima del año pasado, ¿sí? Es decir, tendría que quedar por debajo, porque si no, bueno, podemos tener algunos problemas. Pero también se hablan de las leyes necesarias que siguen pendientes en el Congreso. Recordemos, bueno, hoy salió mercado de capitales, pero también tenemos la reforma laboral. Queda pendiente, que no sé si la va a tocar el gobierno después de todos los problemas que hubo, pero una reforma previsional. Recordemos que lo que se hizo en diciembre fue solo un cambio de fórmula, pero hay mucho más para tratar en ese aspecto. En fin, y otras leyes que son bastante claves, que se espera que pasen por el Congreso. Y también muy importante, qué va a suceder con todo el tema tarifas, ¿no? Es decir, si la oposición logra sacar una ley, y en caso de que salga, bueno, que Macri la vete, que es lo que están descontando la mayoría de los bancos de afuera si uno lee los informes. Bueno, esto es de hoy, como verán, la aprobación de la ley de mercado de capitales. La reacción en el Merval, tanto acá como en los ADRs, ha sido muy buena. No vi el cierre, pero estaba más o menos arriba del 6%, el cierre del Merval de hoy. Y bueno, con ADRs también subiendo 6, 7, 8, 9%, lo cual, bueno, da un respiro a la situación que estábamos viendo. Y también me parece más importante que la suba del Merval es que suban los bonos, ¿sí? Los bonos siempre te anticipan las cosas donde más se mueve plata. Por lo tanto, es más importante ver los bonos
que el Merval. De hecho, yo acá les pongo un gráfico a la derecha. Fíjense que el DICA está en máximos de rendimiento respecto de lo que es la era Macri. Ya estuvimos 3 veces con un DICA rindiendo en aproximadamente 8%. Y lo que les pongo a la derecha, bueno, es la reacción que tuvieron los dos bonos más importantes que se negocian afuera, que es DICA y AI24. El de arriba es el AI24 y el de abajo es el DICA, pero lo que se observa es algo muy similar en los dos, que arrancaron mal el día, ¿sí? Es decir, para abajo, en negativo, llegando a caer casi $1 el AI24 y el DICA llegando a quedarse en 140. Pero después de la sanción de la ley de mercado de capitales, vimos una recuperación importante en los dos bonos que terminaron cerrando positivos. El DICA más o menos 1% arriba y el AI24 estaba medio punto arriba cuando lo vi la última vez. Por lo tanto, esto es bueno y es importante. Hoy en día hay que monitorear mucho más los bonos que el Merval para observar que digamos, un retorno a la confianza en lo que es Argentina. Miremos primero los bonos, veamos que se observe una subida, por más que no va a ser extraordinaria, sino que sea muy gradual la suba. Es importante que se observe eso. Les quiero mostrar, esto es una relación que se armó entre lo que es Merval Argentina en dólares y el riesgo país. Les marco la situación actual y lo que se observa es una relación completamente negativa, es decir, cuanto mayor es el riesgo país, menor es el valor correspondiente del Merval Argentina. Y lo que se observa es, si bien esto está hecho con el cierre de ayer, habría que ver cómo quedó hoy, porque hoy comprimimos un poco el riesgo país, es un Merval que se encuentra por encima de lo que se debería en relación al riesgo país, que estaba más o menos en 485 puntos. Hoy con la suba que tuvimos quizá termine en 470. Y por lo tanto, bueno, la línea negra nos da una pauta de cuál debería ser aproximadamente el valor correspondiente al Merval Argentina con el ENVI que tengamos en su momento. Es decir, lo que se observaría es que hoy en día, como les decía, el Merval Argentina está un poco por encima de lo que debería estar en relación al ENVI. Entonces, lo que deberíamos ver es que empiecen a pagar bonos y veamos una baja en el rendimiento y una baja en el riesgo país, que digamos sería irse hacia el puntito rojo que se ve hacia la izquierda. Después, esto parece que ya ha quedado en el olvido, pero yo se los pongo para tener de referencia. ¿Qué implica ser emergentes? Bueno, lo que vemos es todos los países que han atravesado por este proceso. Recordemos que se arranca en una etapa de consultas donde está hoy Argentina, después se anuncia la reclasificación, que sería en el día cero que se ve en el eje de abajo, y después hay 11 meses hasta que finalmente se efectiviza esa reclasificación. ¿Qué se observa? Bueno, todos los países que han tenido efectivamente la reclasificación es una suba aproximadamente del 30-40% en dólares en momento cero, digamos que es cuando te anuncian, hasta que se efectiviza. Lo que se observa es, bueno, fíjense Argentina, que está en color naranja, venía con una prima, si se quiere decir, bastante más arriba que como te había mostrado otros emergentes. Y bueno, eso se ha limpiado bastante, ese exceso, si se quiere decir, que se observaba en estos últimos días. Nos ha ubicado, bueno, en niveles similares a lo de estos países antes de la reclasificación. Esto, bueno, mostrando lo que veíamos, es lo mismo, es la diferencia es que el color verde, la línea verde es un promedio y lo que se observa en azul es un aumento en el volumen. Y después, bueno, lo último que quería tocar es, con este panorama que estamos viendo, cuáles podrían ser las acciones que tengan una mayor recuperación. Yo no pongo acá lo que es sector gasífero energético, pero claramente son acciones que predicieron totalmente que salga una nueva ley que haga retrotraer tarifas o que congele tarifas, y yo no estoy tan seguro de que eso suceda. Es decir, sí creo que puede salir la ley, pero prácticamente todo el mundo da por descontado que Macri la va a vetar, porque si no la veta se le arma un agujero gigante en el déficit que no hay forma de financiar. Por lo tanto, por el lado de las gasíferas, yo acá no hice una comparación del sector, pero claramente es uno que se vio muy castigado y creo que no debería haber sido castigado así porque, en fin, se predicieron cosas que no estoy tan seguro que vayan a suceder. Y después quiero hablar un poco del sector bancos. Si bien este gráfico tiene más o menos, es de fines de la semana pasada, hoy en día va a haber un poquito más de ajuste, pero lo que se observa es por ratio precio sobre ganancias por acción o price earnings, es en blanco al más barato Banco Macro. Obviamente tiene que ver básicamente con lo que es el riesgo Brito, el riesgo Chicone, que esto está siendo investigado por la causa y también el Banco Macro. Un dato bueno es que Brito renunció a la presidencia del Banco Macro, del directorio en realidad, y no se va a volver a presentar. Por lo tanto,
Eso puede ser un buen driver, sin embargo, no exime al Banco Macro de llegar a recibir alguna multa si se probase, bueno, que hubo dinero directamente del banco y no de Brito, el que estuvo involucrado en todo el tema Chicone. Por lo tanto, es el banco que tiene, digamos, que aparece más barato en los múltiplos, pero bueno, hay que tener en cuenta que si uno va por Banco Macro está jugando también ese riesgo Chicone. Después, los que resaltan son, bueno, Banco Hipotecario, Superville, Valo, Galicia y por último tenemos Banco Francés. Y con respecto a los bancos, quiero mostrarles un informe que salió hoy de JP Morgan, donde ellos básicamente estudian Galicia, Macro y Superville. Básicamente, bueno, la recomendación que están mandando es neutral Galicia, es decir, no le ven un gran upside en lo que queda del año, pero sí sobreponderar Banco Macro y Superville. Si bien han bajado las estimaciones que había hoy en día de precios targets para estos bancos, dado la caída que han tenido, han quedado bastante baratos respecto a estos nuevos targets. Y yo acá les pongo, bueno, ellos a la derecha hacen una comparación con distintos bancos de la región, bancos de Chile, bancos de Brasil, algún banco mexicano, de Colombia, de Perú, etcétera, por price earnings en base a las estimaciones y por lo que es precio sobre valor libro. Fíjense que, como les mostraba antes, la que aparece como más barata es Banco Macro, seguida de Superville y luego tenemos a Banco Galicia. Y en general aparece Banco Macro dentro de las más baratas de la región. Superville no tanto, pero igual tiene un buen porcentaje de upside. Y yo a la izquierda lo que les pongo son, digamos, los precios targets que fija, que tiene JP Morgan en base a la variación del dólar, ¿no? Fíjense que va de 21 a 27, en base a cómo termina el dólar, qué pasa con los upsides potenciales que tiene la empresa. Hoy estamos más o menos con un dólar en 23, entonces fíjense, Macro da un upside de 52%, Superville del 30% y Galicia del 15%. Pero con un dólar yéndose hacia más 25, 26, en los tres bancos vemos una caída en el upside potencial, pero en el banco Macro, bueno, sigue siendo un upside importante, estamos hablando más del 30%. Y después, un dato interesante a hablar, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Todo el tema FMI 2001, etcétera, que muchos medios muestran, o tratan de utilizar de comparación. Hay una gran diferencia enorme entre lo que era el sector bancario en aquel entonces y el actual. En aquellos entonces teníamos bancos con muy pocos depósitos, algo que hoy en día no se ve ni por asomo. Con respecto a lo que es el descalce de monedas, es decir, las posiciones que tienen en dólares versus los que tienen en pesos, fíjense, yo acá lo que les estoy poniendo es, para los tres bancos, es la posición de préstamos sobre depósitos en dólares que tienen. Entonces, fíjense que el que está más cubierto es Superville, tiene el ratio más alto de préstamos en dólares sobre depósitos. Después tenemos, bueno, el Banco Macro y un poquito más atrás el Banco Galicia, como los que están mejor posicionados ante algún, en fin, si hubiese más variaciones en el dólar. Y les comento un poco qué es lo que ve JP Morgan para hacer esta recomendación de bancos. Bueno, en primer lugar, tema tasas. Si bien la tasa alta le genera problemas a los bancos, como se espera que sea por muy cortito plazo esta tasa en 40%, no se ve un golpe muy duro por el lado de lo que es dar créditos y préstamos por parte de los bancos, pero sí se ve mucho, digamos, un efecto muy positivo con respecto a las posiciones que tienen los bancos en Levax. Hoy en día Macro tiene más de 30.000 millones de pesos en Levax, el Galicia anda por algo similar y Superville, bueno, también tiene valores interesantes, es decir, son bancos que tienen un stock de Levax muy grande que con una tasa del 40%, que por más que después se baje, quede en 32, 33, estamos hablando de una diferencia bastante grande con respecto a lo que venían ganando con el 26% o incluso con lo que fueron las tasas del año pasado, que jamás superaron el 28%. Por lo tanto, bueno, eso es lo que ven principalmente en este caso JP Morgan, ¿no? Un efecto mucho más positivo por el lado de lo que es hacer tasa con LEVA que el costo de dar préstamos con una mayor tasa. Bueno, eso sería todo. Les agradezco por estar presentes. Recuerden, cualquier otra duda que tengan pueden consultar con nuestros asesores. Muchas gracias y que tengan una buena semana.